Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestro ministerio. Y el pasaje se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Es un pasaje que no nos es, no lo ignoramos, lo hemos leído muchas veces, conocemos los trasfondos y eso facilita las cosas para exponerlo. Segundo de Reyes, capítulo 7, dice la Biblia: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. El resto de la historia usted lo conoce. A mí en lo particular, hermanos, no me gusta mucho que muy constantemente la palabra de Dios
se presente desde la óptica de víctimas, ¿verdad? Me gustan los mensajes de aliento, claro, pero no me gusta cuando frecuentemente los mensajes son apelando al dolor, a la postura de víctima, porque aunque todos hemos sido víctimas alguna vez, también hemos sido victimarios. No somos las blancas palomitas. O sea, nos han hecho cosas y las proclamamos, ¿no? O sea, las maximizamos, ponemos la ventanita para que se haga grande lo que a mí me hicieron. Pero cuando nosotros hacemos, pues ahora sí que como dice el dicho, no te gusta hacer, pero no te gusta que te hagan. Y siempre he pensado en eso, ¿no? O sea, que debemos equilibrar la palabra y saber quiénes somos en Cristo. La Biblia dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio. La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todos los versículos que definen quién es el cristiano y sobre todo los siervos. Los siervos somos otra categoría, hermanos. No estoy hablando de niveles, pero somos un grupo que Dios seleccionó de entre los creyentes. Dios nos sacó a nosotros y nos ha dado un privilegio mayor. Y al que mucho se le da, pues mucho se le va a demandar también. Sin embargo, aunque no me gusta que hablemos o que se hable frecuentemente del cristiano desde la postura de víctima, la realidad es que todos nosotros alguna vez hemos tenido temporadas difíciles, ¿verdad? Temporadas difíciles en lo personal. Los matrimonios de los pastores también tenemos problemas. Ya nos los dijeron en las conferencias para matrimonios que tuvimos. Pero el problema es cuando esas temporadas se extienden, ¿verdad? Porque hay cosas que quisiéramos que pasaran pronto, como si fuera una inyección que resisto los segundos y ¡pum! Ya se acabó. No, hay cosas que no son así, o sea, hay temporadas que se extienden, aunque no nos guste y no fuera así como nosotros quisiéramos. Y esas temporadas difíciles llegan en cualquier momento. Cuando menos lo esperas, cuando todo está bien, dice la hermana Juanita, cuando menos piensas, salta la liebre. Las cosas están bien en la casa y ¡pum! Algo se presenta y cambió el día. Las cosas están bien en el matrimonio, o parecía que iban bien y pasa algo que rompe, ¿no? Esa atmósfera. La iglesia va bien, todo bien, funcionando y todo eso, y de pronto algo pasa. Siempre hay un algo que pasa. Y Dios lo permite. Yo quiero que volvamos a considerar a estos 4 leprosos que la verdad tenían una vida muy difícil. O sea, usted y yo estamos en la gloria. Con todos nuestros problemas que tengamos, no estamos como ellos estaban. ¿De acuerdo? Porque usted tiene una cama a la cual regresar, tiene una regadera a la cual ir, tiene un refrigerador al cual acudir y tenemos un entorno seguro, todos los que estamos aquí, todos, sin excepción. Pero estoy hablando de 4 personas que tenían una vida verdaderamente difícil, pero ellos supieron cómo enfrentar una crisis nacional que los incluía también a ellos. Son parte de esto. Tienen esa sangre, tienen esa nacionalidad, van en el paquete. Corre el siglo 8 antes de Cristo y el poderoso ejército sirio ha sitiado a Israel, que es Samaria. El hambre era tal, dice la Biblia, que las cabezas de los asnos, impensable comérselas algún día, pero ahora las están vendiendo. Y dice que las cabezas de los asnos, las asquerosas cabezas de los asnos y el estiércol de paloma se vendía a precios bien altos, casi en una vitrina con llave, ¿no? ¿Cuánto estiércol quieres? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para una nación tener que andar mendigando que le vendieran estiércol de paloma y de pronto ver esa cabeza de asno a precios estratosféricos y la gente lo pagaba? La gente lo pagaba. El profeta Eliseo aparece
Y dice que Dios va a resolver muy pronto esa crisis. Pero las crisis, decimos nosotros, se resuelven paulatinamente, ¿no? O sea, en el poco a poco, hermano, ¿cómo vas? Recuperándome, ¿verdad? ¿Cómo vas? Ahí saliendo. Pero Eliseo viene con la palabra de Dios y dice, esta crisis se va a resolver bien pronto. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y dice, mañana. Y bueno, algunos quizá creen la palabra. La Biblia dice que uno que se aburre dice, necesitaría Dios abrir ventanas en los cielos para que se solucionara este problemón que tenemos. O sea, es demasiada la necesidad. Pero nadie esperaba, lo que nadie esperaba es decir, si los que creyeron en que Dios lo haría, pero nadie esperaba que Dios se valdría de 4 leprosos, hombres muy afectados, escuchen esto, personas muy afectadas para llevar a cabo su plan. Entonces quiero que consideremos, hermanos, en esta dinámica pastoral, familiar, algunas acciones sabias que estos hombres tomaron que les permitieron 2 cosas. La primera, salvar su vida, y la segunda, ser de bendición para la nación. Es que se merecen un monumento, ¿verdad? Es que merecían realmente que así como hay monumentos a los héroes nacionales, aparecieran ahí los 4 leprosos con sus rasgos carcomidos, pero a final de cuentas ellos fueron héroes nacionales, porque no solamente se salvaron a sí mismos, pero bendijeron a una nación. Lo primero, hermanos, que encontramos en este pasaje y que nos conviene a nosotros imitar o implementar, intencionalmente implementar, es darle sentido a la crisis. Ya están allí, ya se nos presentó. Amados, lo peor que podemos hacer es vegetar en ese paréntesis, es decir, estar allí subsistiendo, sobreviviendo mientras está la crisis. Y algunos eso es lo que hemos hecho, o sea, hemos perdido tiempo valioso de nuestra vida, pues porque estábamos en una crisis, ¿verdad? Hay personas que les pasa algo y el marido la lleva, la esposa la lleva, los hijos la llevan, la iglesia la lleva porque nos pasó algo, pero la verdad es que a todos nosotros nos pasan situaciones y tenemos que darle sentido a la crisis. Había, dice la Biblia, a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, que hay un momento, hermanos, donde tienen una conferencia entre ellos. Y yo le propongo que esta conferencia se lleve a nivel matrimonial, que esta conferencia se lleve a nivel familiar, que esta conferencia se lleve a nivel iglesia. Y ellos se preguntan, entre ellos 4, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué? O sea, era como tener un reloj y decir, ¿sabes, compañeros? El tiempo está pasando, las horas transcurren, los días se acumulan, las semanas están allí. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto que estamos viviendo? Ellos dicen exactamente, esta crisis nos va a matar. Están conscientes de eso. No es la lepra. Tienen hambre. Pero ellos saben, si yo no hago nada, la crisis me va a aplastar. Y ellos en pocas palabras, palabras más, palabras menos, dicen, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? El peor error, hermanos, que tenemos los matrimonios es pensar que las cosas se van a resolver solas. Que un buen día te vas a levantar y aquel problema ya se fue. Pero el tiempo, hermanos, no siempre soluciona las cosas. A veces el tiempo empeora las cosas. Quizá tienes un cónyuge que te ha esperado pacientemente, que te ha dado tu tiempo, que ha estado por ti y para ti, pero las personas tienen límites. Siempre me acuerdo de una persona que tenía graves problemas en su matrimonio y me dijo que si podíamos ir o podía ir a hablar con ellos. Y yo fui a su casa. El hombre es el que me pide que vaya a su casa a hablar con ellos porque necesitan ayuda. Y entonces cuando yo fui, el hombre comenzó a despotricar de una forma áspera
y insensible, hablando de su esposa delante de mí. Bueno, estábamos los tres. Y él comenzó a hablar y hablar y hablar y duro y dale. Así con ganas de callarlo, ¿verdad? O sea, como dice, escúchate lo que estás diciendo, o sea, como la aspereza, la dureza de su corazón. Y la mujer estaba callada. La mujer no hablaba nada. La mujer miraba al piso y miraba al piso y miraba al piso. Y ya que la puso como chancla, hermano, dice, a ver, mija, porque le decía, mija, a ver, mija, pues tú cuéntale al pastor lo que tú quieres. Él, la única vez que levantó la mirada fue para mirarlo con dureza, casi con odio. Le dijo, ¿para qué quieres que hable? Si todo lo que yo digo son estupideces. ¿No es eso lo que siempre me dices? A veces pensamos, hermanos, que los problemas van a desaparecer, pero la verdad es que tenemos que ser intencionales. Si queremos que las crisis no nos maten, tenemos que ser intencionales para salir de ellas. Amados, tenemos que hacer algo. Y a veces que pensamos, hermanos, que Dios tiene que hacer algo. Que Dios tiene que hacer algo. Pero lo que pasa, hermanos, es que muchas veces la respuesta de Dios viene por medio de razonamientos profundos y sólidos. O sea, Dios nos da la capacidad para razonar sólidamente, sabiamente, y algunas respuestas que estamos pidiéndole a Dios ya no fueron dadas en la sabiduría. Y estamos capacitados por el Espíritu Santo para enfrentar algunas cosas. Por eso le dice Dios a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Dile al pueblo qué. O sea, pero fíjese qué tremendo. O sea, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. No es el momento para estar pidiendo por una respuesta, sino para accionar intencionalmente. Los 4 leprosos dicen, ¿para qué nos estamos aquí? La crisis nos va a matar. Usted y yo deberíamos preguntarnos en esta mañana, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me tiene en este matrimonio? ¿Por qué soy parte de esta familia? ¿Por qué Dios me tiene en este pastorado? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de esta crisis o de esta enfermedad o de esta condición por la que estoy atravesando? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene estar viviendo esta situación? Los problemas, hermanos, provocan depresiones, los problemas provocan frustraciones, provocan tristeza y toda clase de sentimientos negativos. Diga conmigo, pero son parte de la vida. ¿De acuerdo? ¿Usted tiene problemas? Yo los tengo también. Y si yo le contara mis problemas, a lo mejor viene y me da un abrazo y dice, pobre hermano César. O a lo mejor si usted me cuenta los suyos, me voy a admirar de lo que usted está pasando, pero usted está aquí sentado como si nada pasara, pero allá en la casa, allá con el hijo, allá con la hija, allá en la iglesia, pasan cosas. Los problemas son parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahí, hermanos, que cuando se presentan las crisis, tenemos 2 opciones. Una es dejarnos derribar por ellas, dejar la fe, divorciarnos, abandonar la familia, dejar el ministerio o sacar lecciones y aprender a ser más fuertes, más persistentes y ser gente que tiene fe. Lo que usted haga será la decisión que usted tomó. No culpemos a nadie. Lo que nosotros hagamos será una elección entre un abanico de opciones que había y elegimos dejarnos aplastar por la crisis, pero la otra es levantamos la cabeza, sacamos lecciones de eso que estamos viviendo y aprendemos a ser más fuertes. Los leprosos conferenciaron entre sí y dijeron, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Hermano, si sigues permitiendo la crisis te va a matar. Eso es lo que ellos dijeron. Si sigue permitiendo la crisis lo puede matar. Entonces, la segunda cosa que hacen estos leprosos es
elaboraron una estrategia para salir adelante. Ellos sabían, haciendo lo mismo, seguiremos en el hoyo. Dejemos que pasen los días, que la lepra avance, que el hambre continúe, que los sirios vengan, o hagamos algo para salir de esta crisis. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ellos están, hermanos, en eso que se llama la espada y la pared. La espada y la pared, hermanos, es un dicho donde dice, no hay escapatoria. Para allá está la pared y en tu espalda está la espada. Eso es lo que el diablo quiere que creamos, que tengo entre la espada y la pared. Cuando Israel sale, dijo Faraón, el desierto lo saque atrapado. Se frotó las manos, satisfecho, y dijo, el desierto los ha atrapado. Yo necesito decirles, hermanos, que un cristiano, que un siervo de Dios, jamás va a estar entre la espada y la pared. Que un hijo de Dios, jamás el desierto lo va a atrapar. Ellos están entre la espada y la pared, pero entonces dijeron, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Se necesita mucho valor para hacer eso, hermano. Se necesita mucho valor para enfrentar a tu enemigo, para llamar a ese hermano y sentarlo frente a ti y decirle, hermano, ¿qué es lo que está pasando con usted? ¿Qué es lo que está pasando con usted? Nosotros teníamos una persona que le hacía mucho daño a la iglesia y dice Dios, enfréntala. Nunca en mi vida había hecho algo así. Y la mando a llamar y le digo, hermana, tengo una pregunta. ¿Por qué está usted aquí? Si usted no ama a esta iglesia. Si usted siempre está hablando mal de nosotros, de la iglesia, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? Si usted no ama a la iglesia, usted no va a funcionar en esta iglesia. Usted no va a crecer en esta iglesia. Me temblaba la carne y el estómago estaba así al decir esas cosas. Y dijo, pues yo creo que nos vamos a retirar. Y gloria a Dios que se va a retirar. Se lo digo delante de Dios. Al tiempo regresó y me dice, pastor, quiero decirle que vamos a regresar a la iglesia. No, señora, le digo. ¿Pero cómo que no? No, señora, usted no vuelve a esta iglesia, le digo. Y a veces pensamos, hermano, que hay cosas con las que tenemos que subsistir, como, pues, ¿quién va a convivir con un alacrán, hermano? O sea, no somos llamados a decir, ay, tienes que aprender a vivir con esto, aguantar esto y aquello, mientras el enemigo está haciendo su daño. Y se ocupa mucho valor para ir, dar pasos y saber que vas ante los sirios. Usted sabe quiénes eran. Y ahí van encaminándose hacia ellos. Y siempre que pienso en ellos, digo, Señor, yo quiero ser así. Yo quiero ser ese hombre que de esos pasos así, aunque te tiemble la carne, aunque te sientas tan vulnerable, pero es necesario hacerlo. Y empiezan a dar pasos hacia ellos y dicen, si nos dan la vida, pues vamos a vivir, y si nos matan, pues morimos. Entonces ellos, hermanos, pensaron y planificaron. Las crisis que nosotros enfrentamos en cualquier ámbito, hermanos, a veces pensamos las soluciones, pensamos los versículos bíblicos adecuados, pensamos los sermones que hemos escuchado respecto al tema. El problema es que no ejecutamos. Ellos pensaron y planificaron qué hacer respecto a su situación de hambruna. Todos los hombres y mujeres que han salido de las crisis es porque han elaborado una estrategia. Su estrategia fue simple: ir al campamento de los sirios y ver qué pasa, pero esta estrategia tuvo un resultado exitoso. Yo nada más quiero preguntar para pasar al siguiente punto. ¿Qué está usted haciendo para salir? ¿Qué está usted haciendo para salir? Los días están pasando, ¿de acuerdo? El tiempo no te va a esperar. El tic-tac va a estar ahí y lo que se nos está yendo es vida. ¿Hasta cuándo? Seamos intencionales para pensar
y planificar cómo salir de las crisis. La tercera cosa que me llama la atención de la historia, hermanos, es que no se quedaron detenidos, actuaron. Dice la Biblia, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento, al campamento de los sirios, no había allí nadie. Ellos están temblando, hermanos, porque hay un campamento lleno de hombres fieros que los quieren matar. Pero dice la Biblia, no había allí ¿qué? Alguien tiene que recibir esta palabra, ¿de acuerdo? Estoy temblando por lo que está allí. Pero es como el niño que dice, hay alguien detrás de la cortina. Y el papá viene y mueve la cortina. Mira, no hay nadie. Papá, hay alguien debajo de mi cama. Y el papá va y ilumina hacia abajo de la cama y dice, mira, asómate. No hay ahí nadie. Eso es lo que Dios hace por nosotros, hermanos. A veces temblamos ante esos enemigos. No estoy diciendo que todos los enemigos sean imaginarios. Hay enemigos reales. Hay un enemigo que te quiere matar. Hay gente que desea tu mal. Hay gente que si cayera se alegraría de verte caer. Hay gente que si dijeran, van a cambiar de pastor, harían una fiesta y una pirotecnia porque te van a sacar de allí. Sí, también en aposento alto. ¿Sí? También en aposento alto. Habría gente que bailaría de gusto si así fuera. Pero hay enemigos con los cuales Dios ya trató. ¿Y de qué manera trató Dios con esos enemigos? Se levantaron y cuando llegan no había allí nadie. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que las buenas intenciones deben activarse. Dios no utiliza la pasividad. Dios utiliza la actividad. Siempre me gusta el pasaje aquel del libro de Ruth, cuando la nuera le platica a la suegra de ese varón, y dijo la suegra, dijo, él va a resolver eso hoy. Porque ella sabía cómo era ese hombre. Y dijo, yo sé que ese hombre no es un hombre que archiva las cosas, que es pasivo, que pospone, que procrastina. Dice, no, dice, él va a resolver esto ahora mismo. Y así fue. Dios no utiliza la pasividad. Dios utiliza la actividad. Así que quedarnos quietos cuando debemos movernos provocará que la crisis se agudice cada vez más. Y ahí se necesita la sabiduría de Dios para entender que todo tiene su tiempo. Pero quedarnos quietos cuando debemos movernos va a agudizar la crisis. La cuarta cosa, hermanos, que me gusta del pasaje es entender que el obrar de Dios es sobrenatural. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Hermanos, ni Hollywood pudo haber hecho esto. Pero de pronto, hermanos, hay una puesta en escena, unos efectos especiales, un sonido poderoso que envolvió el campamento de los sirios. ¿Y qué es lo que están oyendo? Oyen sonidos de carros, de caballos, de gran ejército. Y entonces ellos sacan sus conclusiones y dicen, seguramente el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás, abandonaron sus carpas, caballos, asnos y escaparon. Algo que Dios va a hacer, hermanos, y puede hacer y ha hecho muchas veces, es traer pavor repentino sobre los enemigos. Tener pavor, hermanos, es de las cosas peores que puedas imaginar o sentir. Y muchas veces, aunque tú no lo sepas, Dios ha traído pavor repentino a tus enemigos y los ha callado. Mira, hermano, yo le quiero contar una experiencia y con mucho respeto. Y fue una experiencia. No es doctrina, no es teología, no es Biblia. Había un muchacho hace años, las cosas han cambiado, pero hace años que estaba lastimando mucho el grupo de jóvenes de nuestra iglesia. 15, 20 años. Y su daño era con la boca. Su daño era con la boca.
Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y mucho daño al grupo de jóvenes. Hablábamos con él, esto y lo otro, pero él seguía, no le importaba. Yo recuerdo que le dije a Dios, Dios, en un acto de desesperación, Dios, tápale su boca, tápale su boca. Pues a los 2, 3 días, hermanos, el muchacho me habla que si puedo ir a su casa a orar por él porque tiene un problema. Hermano, no podía creerlo. La boca llagada, completamente. Me dio miedo. Me impresionó bastante. O sea, yo no pude dejar de relacionar una cosa y la otra. No dejo de relacionar una cosa y la otra. Yo le decía, Señor, tápale esa boca. Y era impresionante, una boca llagada completamente, una infección tipo como herpes que le había sobrevenido. Porque Dios, hermanos, siempre va a actuar de una forma sobrenatural. Y quizá usted tenga también alguna experiencia sobrenatural de cómo Dios trabajó a favor de usted y cómo Dios intervino para respaldarlo, para poner una solución definitiva a algo. Pero hay un momento, hermanos, en el que tenemos que llegar a ese hartazgo, y ese hartazgo te lleva a tomar decisiones. No sé si a usted le pasó, yo tengo 3 hijos. Y a veces posponía alguna corrección, a veces posponía esto. Pero el día que me enojaba con uno, le dije, ¿y tú también? ¿Eh? Y tú también. O sea, decía, de una vez, pues ya estoy calientito. O sea, vamos poniendo en orden algunas cosas que había dejado pendientes. Y lo que quiero decirles es que tiene que llegar ese momento de hartazgo que dices, esto no puede continuar así. Tengo que enfrentar algo. No me siento tan valiente, no me siento tan seguro, no me siento tan fuerte, pero lo tengo que hacer. Y cuando lo haces, te das cuenta que subiste a otro nivel, que eres una persona más madura. Así que los leprosos, vieron el obrar de Dios, porque el campamento de los sirios estaba abandonado, con mucha provisión, con mucha riqueza. Ellos no perdieron tiempo, hermanos, tratando de entender cómo es que Dios había obrado. Más bien, agradezcamos y mantengamos la expectativa que un milagro sucederá. Y por último, disfrute las bendiciones a pesar de. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron como hacía muchísimo que no lo hacían. Por primera vez sintieron, hermanos, un vientre lleno, satisfecho. Comieron, bebieron, tomaron oro, tomaron plata, tomaron vestidos. Quiero que vea la escena. Supongamos que se ponen uno de esos elegantes vestidos. Ahora están con su vientre completamente lleno, han comido, han bebido, están muy bien vestidos, pero tienen lepra. Tienen lepra. Entonces, hermanos, a veces no disfrutamos de las bendiciones por el pero. Por el pero. Hay quienes no pueden disfrutar la familia que tienen porque no tienen la casa que desean. Hay quienes no pueden disfrutar la bendición de Dios porque no tienen el carro que les gustaría tener. Hay quienes no disfrutan lo que Dios les ha entregado porque no están en el lugar o en la ciudad donde les gustaría estar. La vida perfecta, hermanos, nadie la vamos a tener debajo del cielo. Y Dios lo ha puesto así para que no encontremos la satisfacción total aquí y siempre estemos anhelando al cielo. Él se ha reservado algunas cosas y dice, si los tuviera satisfechos completamente, ni me buscarían. Por eso aquel dijo, nomás no me des ni riqueza ni pobreza. Siempre va a haber un pero, hermanos. Siempre, siempre. Siempre va a haber un pero. A veces me siento contento por muchas cosas y luego parece que el enemigo quisiera guiar tus ojos al pero. Todos tus hijos andan bien, pero hay uno que no. Y dejas de disfrutar la bendición porque te enfocas en eso. No estoy diciendo que no ames a tu hijo.
de ninguna manera. Lo que le quiero decir es, disfrute las bendiciones de Dios a pesar de. Cuando era superintendente, me decían algunos ministros, pastor, cuando haya una iglesia, me avisa, por favor. Digo, sí, hay una en San Luis. No, en San Luis no. Oiga, pastor, me avisa cuando hay una iglesia. Tenemos una en el Valle, en Mexicali. No, pastor, ahí no, hace mucho calor. Y la lista, hermanos, de Ensenada y de Tijuana crecía abundantemente. Había fila de espera para esos lugares, pero hay lugares donde nadie quiere ir. Pero Dios, usted ha aceptado el reto. Y en estas áreas, hermanos, hay inconvenientes. Disfrute, hermano, la bendición de Dios. Imagínense, hermanos, que ellos ven la comida, la bebida, los vestidos, el oro y la plata, y dicen, no, pero estamos leprosos. Estamos leprosos aún. Ellos disfrutaron la bendición y dice que fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y hicieron lo mismo. Entonces, en pocas palabras, hermanos, ellos gozaron la bendición de Dios a pesar de seguir con lepra. No siempre Dios va a cambiar tu entorno y volverlo perfecto, pero Dios quiere que a pesar de vivir en un entorno imperfecto, en un matrimonio imperfecto, en una familia imperfecta, en un ministerio imperfecto, disfrutes la bendición de Dios. Que hagas de Él tu enfoque, tu centro de atención. Aprendamos a disfrutar la bendición de Dios en medio de la adversidad. Y muchos no disfrutan de la bendición de Dios por estar enfocados en sus problemas. Existen los que se frustran tanto por lo que no tienen, que no disfrutan lo que tienen. Y una vez leí una frase que decía, millones de personas serían felices teniendo lo que tú tienes. ¿Por qué no serlo tú? Un cristiano sano ha aprendido a disfrutar la vida. Diga conmigo, a pesar de. El diablo siempre va a hacer esto, hermano. Mira, voltea al pero, voltea al detalle, voltea a esto. Por eso dice la Biblia, en el día del bien, goza del bien. No se mortifique, hermano. Si se está comiendo una comida bien rica, no diga, ay, los niños de África, pobrecitos. O sea, cómasela. Disfrútela. Si un día puede comprarse algo que usted quiso, no diga, ay, si esto lo hubiera mandado para... No, disfrútelo. En el día del bien, disfrute el bien. Y ellos determinaron, hermanos, en medio de su necesidad, y cuando todas sus necesidades habían sido suplidas de forma sobrenatural, abundante y milagrosa, ser un puente de bendición para otros. Vuelven a tener una conferencia los leprosos y se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, esto no está bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, miren el temor de Dios, si esperamos hasta el amanecer, nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Ellos no fueron egoístas, hermanos, con lo descubierto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estos 4 hombres, hay un momento en el que dicen, es tanta la bendición que ni siquiera nos la podemos acabar. Las bendiciones de Dios son inagotables, hermano. No tenga celos, compartir su consejo, su experiencia, dónde compró esto, dónde consiguió aquello. Hagamos una conecta a otros, y cuando alguien está en el lugar que tú tuviste, apoya a esa persona, ayúdale, sé fiel, sé leal. Yo me he propuesto, hermanos, cuando he dejado la superintendencia, volverme invisible y estoy en los presbiterios solamente con una finalidad de poder apoyar, de ayudar, pero no de estorbarle a los que ahora están ahí en esa posición. Tenemos que aprender a disfrutar la bendición de Dios.
ser un puente de bendición. No nos acabaríamos las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, son inagotables y una forma de salir victoriosos de las épocas difíciles. Este es un consejo importantísimo, de verdad. Una de las formas poderosas para salir victoriosos en las épocas difíciles es compartiendo bendición con los demás. Salir de esa cascarón de la victimación y bendecir a otros. Bendecir a otros. Tenemos un pastor de jóvenes en nuestra iglesia. En estas 2 semanas, hermanos, le han pasado cosas, pero fuertes, o sea, fuertes. La última es el encargado de la tortillería que se acaba de quemar en San Luis, importantísima, pero personalmente, y él me ha estado platicando las cosas y digo, Señor, ya, o sea, ayúdalo, porque son cosas bien fuertes, o sea, no es como que le duele la muela y que esto, fuertes, 3 cosas por lo menos, pero seguiditas. Y nos vamos al campamento. Y yo miraba a Juan Carlos orando por los muchachos, orando. Ponía la mano en uno, ponía la mano en otro, oraba. Y yo miraba a Juan Carlos y decía, yo sé lo que él está pasando ahorita. Yo sé las cosas tan pesadas que le están pasando. Tuvo la altura para ponerlas a un ladito un rato y bendecir a otros. Ministrar a los jóvenes. Hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque una forma, hermanos, un atajo, si me lo permite así, para salir de las crisis es comparta las bendiciones. Porque la clave siempre será, hermanos, dar en vez de guardar. Dar en vez de guardar. El egoísmo, la tacañería, la avaricia, no solo se manifiesta en cuestiones de dinero, sino en todo tipo de áreas. Si los leprosos hubiesen callado, los de Samaria habrían muerto. Pero ellos decidieron ser un puente de bendición y eso es lo que nosotros debemos desear. Compartamos una idea, compartamos una conexión, compartamos una recomendación, un apoyo financiero, una palabra de ánimo, un consejo, una oración. Comparta su compañía, comparta sus habilidades, comparta su tiempo. Procure que a los demás le vaya bien y a usted también le irá bien. Hace tiempo leí una fábula interesante, hermanos, y tiene que ver con un rey que la está pasando muy mal en su reino. Muy mal. Y entonces él convoca a sus servidores y le dice, el que me entregue algo que me ayude en los momentos de grandes necesidades, le voy a dar una recompensa generosa y atractiva, ¿no? Y entonces les dio un tiempo de espera para que cada quien se diera la tarea de buscar cómo el rey podría alentarse en los momentos de crisis. Vinieron y presentaron sus cosas, nada le gustaba, hasta que finalmente llega uno y le dice, Señor, yo pienso que esto le va a ayudar mucho en los tiempos de crisis. Y el rey se enojó y dijo, es un ignorante, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo que un anillo me va a mí sacar de mis crisis y de mis necesidades y me va a dar aliento? Y dijo, disculpe, rey, si su majestad lee la inscripción que tiene el anillo, seguramente le puede ayudar. Entonces el rey leyó la inscripción del anillo y la inscripción que había en el anillo decía, esto también pasará. Esto también pasará. Y el rey cambió su perspectiva. Porque dijo, si en las crisis yo puedo creer esto y recordar esto, voy a ser animado, voy a ser fortalecido. Yo quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor, si usted dijera, si usted supiera, Pastor César, lo que estoy pasando, pero necesito decirle en el nombre del Señor, esto también pasará. Yo a veces he sentido, hermanos, que el agua me está llegando aquí y que ya no hay manera. A veces luchas personales, dificultades de todo tipo que se presentan, pero dice la Biblia, hermanos,
pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Dígame una sola vez, dígame una sola vez que Dios no le ha ayudado. Dígame una sola vez donde Dios le ha dejado avergonzado, donde Dios no ha no ha dado la cara por usted, donde Dios no ha mostrado su brazo a favor suyo, y se va a dar cuenta que no tiene ni una sola vez. Y la pregunta es, si este Dios fiel se ha mostrado así para su vida siempre, ¿qué le hace pensar ahora que le va a dejar? Un día, hermano, volveremos a vernos, y las crisis que usted está viviendo ahora, las crisis que yo esté viviendo ahora, serán cosas de la historia. Serán experiencias vividas. Nos trajeron un aprendizaje, porque tenemos que vivir siempre con eso. Esto también pasará. Yo no tengo un anillo para ustedes, pero a lo mejor sí le puedo obsequiar esto para que lo tenga en su Biblia. Pastor, nos ayuda. Es personal y es uno para cada uno. Yo le aconsejo, hermano, que por un tiempo o para siempre lo tenga en su Biblia, lo pueda leer de cuando en cuando, y sepa que esta mañana no fue una coincidencia, que es el Dios que nos ama, que quiso decirnos, esto también pasará. Si ya lo tiene, quiere ponerse de pie y hágame un favor.